Hermanos y amigos, reciban un cálido saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos. Del Maestro para los Maestros. Me encuentro en estos momentos en las inmediaciones del restaurante de la Universidad Adventista de Colombia. Estas son una de las graderías que utilizan los muchachos para tertuliar después de haber comido un manjar de los tantos que se degustan aquí en esta institución. El propósito de este video es mostrar en esta ocasión muchos escenarios de la universidad y comienzo con este. El título de la lección fue Misión en favor del prójimo. Y el versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y el versículo 27, y dice de la siguiente forma. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, es un privilegio poder abrir tus sagradas escrituras, pero también es una responsabilidad, y por ello pedimos la unción de tu Espíritu para que podamos hacer buen uso de ella y aplicarla adecuadamente en nuestra vida. En Jesús, amén. Creo que la lectura del pasaje, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, es uno de los pasajes que nosotros conocemos bastante bien. Sin embargo, aunque nosotros podamos decir, yo amo a Dios, este amor a Dios se puede tornar superficial, ¿saben? Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero a nuestro prójimo no le amamos, o si decimos amar a Dios, pero no somos obedientes a lo que Él nos indica, realmente no estamos haciendo gran cosa. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte. En cierto momento de la vida de Pedro, después que él hubo negado a Jesús 3 veces, él se encontró con Jesús en las orillas del mar de Galilea, y Jesús, en vez de hacerle reproche alguno, lo que le preguntó es, Pedro, ¿me amas? Pedro no esperaba, honestamente, esa pregunta. A lo mejor Pedro esperaba es, Pedro, ¿tú por qué me negaste? Era la pregunta más lógica que Jesús le debía haber hecho. Es la pregunta más lógica que nosotros le haríamos a una persona que nos traicionó, pero no. Jesús viene y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Es decir, lo que Jesús estaba tratando de buscar en Pedro es, tú me decías que me amabas, pero mira que me traicionaste. Ahora te pregunto, Pedro, ¿realmente me amas? Hoy esa pregunta tiene plena relevancia para nosotros, hermanos y amigos. ¿Amamos realmente nosotros a Dios o simplemente es una expresión más idiomática, es una palabra de decoro? Aunque amar a Dios es importante, este pasaje nos dice que nosotros debemos amar a los demás. Pero el amor que le debemos dar a los demás debe estar en reciprocidad, de la misma manera como nosotros nos amamos. Si tú tienes un buen sentido de tu persona, si tú tienes una buena autoestima, vas a tratar a tu prójimo más o menos de la misma forma. Entonces, durante esta semana vamos a estudiar cómo aplicaremos estos principios en nuestra vida. El primer tópico correspondiente al día domingo 12 de noviembre se titula La Gran Pregunta. Y efectivamente, la gran pregunta que yo les formulo a ustedes es, ¿ustedes saben dónde me encuentro yo en estos momentos? Bueno, este corazón forma parte del letrero que usted como visitante encontrará aquí en la Corporación Universitaria Adventista y dice, yo amo a la UNAC y yo también amo a la UNAC. Estoy tomando varias imágenes de los distintos lugares de nuestra universidad para que usted tenga una idea de cómo es nuestra corporación. Volvemos al tema, la gran pregunta. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez, bueno, ¿y qué pasa cuando uno se muere? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué yo nací aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Quién soy? Esas son preguntas que las personas se han formulado alguna vez en su vida. En cierto momento de la historia de nuestro Señor Jesucristo, un escriba vino para hacerle una pregunta. Dice la Biblia que este doctor de la ley vino para probarle. Y la pregunta que le formuló fue, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No importa la civilización, no importa la religión, al ser humano la vida eterna le es agradable.
¿Cómo lo sabemos? Porque ningún ser humano se quiere morir. Todos nosotros queremos vivir para siempre, si fuese eso necesario. Pero por supuesto, vivir bien. He conocido ancianos que llegan un momento de su vida que ya no quieren vivir más. Pero si ese anciano pudiese tener la seguridad de que va a gozar de salud perfecta, que va a tener todo lo necesario para ser feliz, esa persona no quisiera morirse. De eso ustedes pueden estar seguros porque posiblemente tú eres uno de esos que piensas así. Entonces la pregunta que formuló el doctor de la ley es muy pertinente, pero él no vino con la intención de aprender, él vino con la intención de poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor, como hábil evangelista que era, no consideró la pregunta, sino que miró detrás de las intenciones que había en el corazón de ese doctor de la ley. Y le respondió conforme a lo que él necesitaba oír, no lo que el escriba quería oír. Algo parecido ocurrió con el célebre encuentro entre Jesús y Nicodemo. ¿Se acuerdan ustedes que Nicodemo, un príncipe de Israel, un fariseo importante, un miembro del Sanedrín, fue a visitar a Jesús por la noche para que nadie se diera cuenta que lo iba a buscar? Y entonces cuando llegó donde estaba Jesús, viene y le pregunta, maestro bueno, y Jesús le respondió, antes de decir cualquier cosa le dijo, yo sé a lo que tú vienes. La Biblia no dice eso, pero Jesús le leyó, yo sé a lo que tú vienes, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y Nicodemo se quedó sorprendido y comenzó allí realmente a decirle Jesús a Nicodemo lo que él quería. A nosotros también nos va a pasar lo mismo. Hay personas que se acercarán a nosotros con la intención de formularnos preguntas que no tienen el menor interés de tener una respuesta con base en la Biblia, sino una pregunta caprichosa. En una ocasión yo me encontraba con un grupo de familiares, algunos de ellos no eran miembros de la Iglesia Adventista, y estábamos festejando el 24 de diciembre. Sentado en una de esas sillas, se me acercó uno de los familiares y me dijo, oye Jonathan, y me ofreció una copa llena de whisky, tómate este traguito. Yo le dije, no, y le dije el nombre, tú sabes que yo no tomo. Me dijo, hombre, hazlo, tú sabes que nuestro padre Noé tomó, y también nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. Me quedé sorprendido de ver cómo se sabe en la Biblia para defender algunos puntos de vista, pero no están dispuestos a obedecer aquellos aspectos en donde la Biblia es clara respecto, por ejemplo, del alcohol. Hay personas que se van a acercar con ánimo de discutir, pero no desaprovechemos la oportunidad. Fíjate tú que Jesucristo aprovechó esa oportunidad para testificar. ¿Quién mejor que nosotros, los seres humanos, que sabemos que vamos a morir, podemos responderle a una persona una pregunta que tenga que ver con ¿y qué será de mi vida en el futuro? Esa es una oportunidad que nosotros podemos utilizar para poder enseñarle a esa persona lo que Dios espera de ellos. La gran pregunta para ti ahora es, ¿estás tú listo para entregar tu vida a Dios hoy a través del bautismo? Esa es una gran pregunta. ¿Qué respuesta darías tú? Esa respuesta solo tú se la puedes dar a Dios. El segundo tópico de la lección lleva como título El método y la respuesta de Jesús y corresponde a la lección del día lunes 13 de noviembre. La lección anterior habíamos visto que a Jesús se le acercó un doctor de la ley para preguntarle qué debía hacer para obtener la vida eterna. Llama la atención que Jesús no lo remitió a un discurso de un teórico, no lo remitió para que investigara lo que había dicho un rabino respecto a esa pregunta. Jesús fue y le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Qué está escrito? Esto para nosotros debe ser muy aleccionador, apreciados hermanos y amigos. No debemos buscar las respuestas de esta naturaleza en lo que opina el hombre. La respuesta solo la tiene Dios. Y esa respuesta Dios la ha dejado en sus sagradas escrituras. Evidentemente, la Biblia no dice qué más ocurrió en la vida de esa persona. Aunque Jesús sabía las intenciones con las que se había acercado, eso él lo podía saber por cuanto él venía con una misión especial y el Espíritu Santo, a través de los ángeles, le notificaban las intenciones de las personas que se le acercaban. Para nosotros,
eso está vedado, nosotros no podemos hacerlo. A nosotros se nos acercan personas cuyas intenciones no las sabemos. Simplemente desconocemos cuáles son las intenciones con las que una persona se nos acerca o las intenciones que tiene en su corazón cuando nos formula pregunta. Gente de otras religiones nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿por qué nosotros no comemos carne de cerdo? Y nos van a decir, ¿es que acaso ustedes no han leído que Jesús santificó la carne del cerdo? Que basta con que tú ores y la carne del cerdo y cualquier otro animal que Dios haya declarado inmundo queda inmediatamente purificada, santificada. Musulmanes se pueden acercar, como nos dicen los autores de la lección, para preguntarnos, ¿por qué ustedes dicen que Jesús es Dios? Díganme en qué parte de la Biblia Él dice, yo soy Dios. Preguntas por el estilo se nos formularán. Nosotros no conocemos el corazón de ellos. Tampoco es nuestra tarea saber qué tienen ellos en mente cuando nos preguntan estas cosas. A mí me han preguntado, ¿y ustedes los adventistas, por qué se creen la religión verdadera? Es una pregunta complicada de responder, porque honestamente yo creo que la iglesia adventista posee la verdad, pero no puedo decírselo así a la persona porque puedo generar una barrera en vez de tender un puente. Pero la intencionalidad de este segmento de la lección es mirar la manera como Jesús respondió. A veces nosotros queremos darle respuestas a las personas, respuestas que partan de lo que yo he creído, de lo que yo he investigado, de lo que dijo fulano de tal, pero casi nunca nos atrevemos a decir qué dice la Biblia sobre el particular. Y la respuesta que le dio Jesús a este doctor de la ley es para nosotros un gran indicador. La vez que Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto de las tentaciones, Jesús tenía suficientes argumentos como para poder dialogar con Satanás, pero él no hizo eso. Él se remitió a las Sagradas Escrituras. Cuando Satanás le preguntó, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, la respuesta que le dio Jesús fue, escrito está. Eso para nosotros debe ser también el santo y seña. Escrito está. No debemos responder, dice fulano de tal, dice menganito, dice el doctor, dice el erudito, dice el especialista. Hay una tesis que dice, no, frente a las preguntas de naturaleza bíblica, frente a las preguntas que tienen que ver con la esencia del ser humano, frente a las preguntas ontológicas de dónde venimos o a dónde vamos, la única respuesta verdadera la entregan las Sagradas Escrituras. Por eso debemos dar las respuestas tal como las supo dar Jesús en todos los momentos cuando Él se le abordó. ¿Recuerdan ustedes que a Él le llegó alguien a preguntar que si era lícito devolverle o no el impuesto a Roma? Y Jesús le dijo, préstenme una moneda, y le prestaron una moneda. Cuando le prestan la moneda, Jesús preguntó, ¿de quién es esta inscripción? Y estaba la inscripción del César, y le dijeron, de César. Entonces Jesús le dice, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Respuestas sabias. ¿Cuándo llegaremos nosotros a ese nivel de dar este tipo de respuestas? Pienso yo, cuando el verdadero Espíritu de Cristo se incorpore a nuestra vida, cuando hagamos de la Biblia nuestro libro texto, nuestro libro de consulta, cuando tengamos ese espíritu dispuesto a conocer, créanme que el Espíritu Santo nos dará la palabra adecuada para dar la respuesta oportuna. El tercer tópico de nuestra lección lleva como título Heredar la vida eterna y corresponde al día martes 14 de noviembre. Nos encontramos en estos momentos en la plazoleta, en una de las plazoletas de la Corporación Universitaria Adventista con el primer semestre de teología. Ellos nos van a ayudar a estudiar la lección. Según Lucas, capítulo 10, versículo 27 y 28, ¿qué nos dice, Jason, por favor? ¿Nos puedes leer ese texto? Lucas, capítulo 10, versículo 27 y 28. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, pensando en esto, ¿cuál fue la respuesta que el doctor de la ley le dio a su propia pregunta? Porque él formula la pregunta. Perdón, corrijamos. Jesús le da una pregunta al maestro de la ley y él responde lo mismo. ¿Qué fue lo que el maestro de la ley respondió? Este doctor de la ley. Básicamente lo que responde este personaje Jesús abarca dos relaciones esenciales que tenemos como seres humanos: nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Y lo que se resalta ahí es el amor, ¿sí? Se resalta que debemos hacerlo con nuestras acciones, que se demuestre lo que pensamos, con nuestros sentimientos y con lo que creemos, ¿sí? No se puede decir que podemos amar a Dios o a nuestro prójimo de palabras, sino que se debe demostrar realmente lo que pensamos. Muy bien. Esa fue la respuesta que dio el intérprete de la ley a su propia pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que le da Jesús? Noten ustedes que la respuesta de Jesús es: has respondido bien. Es decir, el hombre estaba consciente de lo que estaba diciendo. Él teóricamente estaba bien. A nosotros nos puede pasar algo similar. Teóricamente podemos estar llenos de muchos argumentos, pero viene Jesús y le dice: haz eso y vivirás. Apreciados hermanos, apreciados amigos, ciertamente el tener teoría es importante. Mis estudiantes tienen aquí la oportunidad de ir adquiriendo teoría, de ir adquiriendo conocimiento a medida que avanzan en el semestre, pero eso no es lo más importante. Creemos que en la medida en que ustedes van incorporando a su mente nuevos saberes, eso debe también formar parte de su práctica. Eso debe formar parte de lo que ustedes hacen. El autor de nuestra lección nos dice que a la mayoría de los creyentes dar respuestas correctas es fácil. Dar respuestas relacionadas a una pregunta que te formulen es fácil. Por ejemplo, Pastor Márquez, ¿cuántos bautismos ha hecho usted? Eso es una pregunta fácil de responder. Pero, oiga, pastor, ¿y el bautismo que usted recibió ha sido impactante en su vida? Ya ese es un asunto que toca mi vida. Ya no es tanto una respuesta pública. Pensando en esto, hay otra pregunta que se nos formula aquí, pero esa pregunta la vamos a responder con base en Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 22. ¿Qué dice Santiago 2, versículos 17 al 22? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta completamente. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Muy bien. Entonces, ¿qué paralelismo se puede encontrar entre estos versículos y lo que Jesús le dijo al intérprete de la ley? ¿Qué paralelismo encontramos? ¿Qué nos dice Rodolfo? Bueno, es importante saber que no importa a veces tener quizás la Biblia en la mente, saberla de revés y derecho, sino es más importante lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo me puedo saber la Biblia de memoria, pero si veo a alguien en necesidad y no le ayudo, ¿de qué me sirve? ¿A dónde va a quedar todo mi conocimiento? ¿A dónde va a quedar todo aquello que yo he aprendido? Entonces, tampoco significa que voy a actuar y no voy a creer. Es un estilo de vida que tiene que ir de la mano. Lo que creo, o sea, mi fe, con mis obras, a cómo yo actúo, para que pueda yo dar un testimonio real de lo que yo he aprendido y lo que yo estoy conociendo de Cristo.
Muy acertado, Rodolfo, y es verdad. ¿Qué ganamos nosotros con decir creo en Dios, pero no amamos a nuestro prójimo? Hay una declaración interesante que el mismo Santiago dice, tú crees lo que tú acabas de leer, tú crees en Dios. El diablo también cree, pero el creer de Satanás es cognitivo. Dios no espera que nosotros lo creamos que exista desde la parte teórica, sino que nosotros incorporemos ese saber en nuestro corazón. Creemos, hermanos y amigos, que una de las mejores oportunidades que Dios nos da a nosotros es que podamos amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros hacemos esto, sin duda alguna que vamos a heredar la vida eterna, que fue la pregunta que formuló ese doctor de la ley. ¿No crees tú que vale la pena que le dejemos a Dios el primer lugar y al tiempo que decimos que le amamos, podamos amar a aquellas personas que están cerca de nosotros? Déjanos tu comentario sobre a quién estás amando tú. ¿Amas más a un perrito? ¿Amas más a una mascota? ¿O estás amando más a alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? El cuarto tópico corresponde al día miércoles 15 de noviembre y se titula Amar a los demás como a uno mismo. Una de las enseñanzas claves que nosotros tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo es esa, amar a el prójimo como a uno mismo. Hoy nos encontramos con mi amigo el doctor y pastor Kevin Rosado. Justamente nos encontramos en las ruinas arqueológicas de Uxmal, en el estado de Yucatán, México, y vamos a hablar un poquito de eso. Amigo y pastor Kevin, ¿qué comparación crees tú cuando Jesucristo deja claro que cotidianamente la fe de nosotros, si es una fe verdadera, debe propender por guardar estos dos mandamientos, a saber, amar al prójimo como a uno mismo? ¿Cómo podemos nosotros expresar a un prójimo de que lo amamos? ¿Cómo crees tú que lo podemos hacer? La única forma de exteriorizar la fe, porque la fe es un concepto invisible, por así decirlo. Nadie puede decir, yo veo tu fe ahí adentro de ti. Correcto. Pero cuando tú lo expresas, es que muestras tanto amor al prójimo, ayudando, atendiendo a sus necesidades, como también amando a Dios, ofreciéndole tus servicios, adorándolo, sirviéndolo y obedeciéndolo. Es la única forma. Y todo gobierno tiene que tener principios en que fundarse a fin de que permanezca ese gobierno. Perfecto. Ahora bien, esta declaración, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios, tanto en los cielos como en la tierra, debe ser también el fundamento del carácter del cristiano. Exactamente, así es. ¿Hay otra opción? Si yo dijera que soy ciudadano de cierto país, pero no estoy guardando las leyes de ese país, automáticamente estoy quebrando las leyes y me vuelvo un criminal. En el caso del reino de Dios, si yo digo que soy parte del reino de Dios y no muestro el amor a Dios y a mi prójimo, eso demuestra que no somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, para nosotros como cristianos y para ti, mi querido amigo y hermano que nos ves, si decimos ser cristianos, evidentemente tenemos que demostrar el amor hacia nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es una persona que pertenezca a nuestra religión. Nuestro prójimo es cualquier persona que esté y que se encuentre con nosotros. Hay una declaración del profeta Miqueas que dice, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Acaso pide sacrificios? ¿Acaso pide arroyos de aceite? ¿Qué es lo que dice? Que te arrepientas, que tengas piedad, que busques al prójimo y que le ayudes. El profeta Miqueas, en el capítulo 6 y el versículo 6, justamente nos está diciendo esto. Ahora, amigo y pastor Kevin, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 40 dice, toda la ley se cumple en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo explicaríamos esto a una persona que por primera vez nos está viendo? Si yo le veo a usted por primera vez y tenemos personas alrededor nuestras visitando aquí, ellas no nos conocen y no pueden juzgar nuestro carácter. Pero cuando nosotros manifestamos algo hacia el bien de aquella persona, entonces comienzan a tener un concepto del carácter nuestro. Y nosotros representamos a Dios y Dios es amor. Por lo tanto, si somos sus representantes, vamos a mostrar amor. Y cuando esas personas lo vean, entonces ellas podrán ser impactadas
por medio de por la misión que se nos ha dado a compartir al mundo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona dice, yo tengo un gran conocimiento, yo tengo un doctorado, tengo un postdoctorado, me sé la Biblia de memoria, pero no hace ayuda al prójimo? ¿En qué queda ese conocimiento? Bueno, como dijo San Pablo a los Corintios en 1 Corintios 13, si yo pudiera tener toda la sabiduría y hablar lenguas humanas y angélicas y diera todos mis bienes a las personas, o aunque sea yo un mártir, si no tengo amor, soy como un metal que solamente hace ruido cuando lo golpeas. Absolutamente. Entonces, apreciados hermanos, apreciados amigos, la realidad del cristiano es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el amor al prójimo puede ser muy retórico. Lo podemos decir de labios hacia afuera. ¿Cómo lo manifestamos? ¿El prójimo quién es, Kevin? ¿Quién es para ti el prójimo? El prójimo es toda persona que tenga necesidad de algo. Y nosotros, nuestro deber, no es un deber forzado, sino deber como cristiano es que nos brota por el amor de Dios que mora en nosotros, de suplir las necesidades de aquella persona, ya sean emocionales, físicas, de cualquier manera, lo que ellos necesiten. No importa que la persona sea un criminal, no importa que sea de otra raza, que sea de cualquier rango, tanto pobre como rico, etc. No importa su credo religioso. No importa su credo religioso tampoco. La persona tiene necesidad, es todo lo que importa. Y yo, con el amor de Dios, proveer por las necesidades de aquella persona. Muy bien. Ese es nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo. A veces puede ocurrir que el prójimo se quiera aprovechar. Es decir, hay personas que quieren exponernos como si realmente tuviesen una gran necesidad y resulta que lo que son, decimos comúnmente, ventajosos. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que nos dice que nosotros debemos ayudar, pero si tenemos la posibilidad y sabemos que la persona a quien se ha de ayudar realmente sea meritoria. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Muchas veces, sí. Sin embargo, hay una premisa que dice, haz bien y no mires a quién. El problema es de aquella persona que es egoísta, que se quiere aprovechar. Pero el problema de aquella persona no tiene por qué controlar mis principios en los cristianos en los cuales yo debo basarme. Ok. Bueno, apreciados amigos, hoy la enseñanza es ama a tu prójimo como a ti mismo. La semana pasada dejamos la pregunta, ¿qué tan amigo eres tú de las personas nuevas que llegan a la iglesia? Evidentemente, para esta pregunta no hay una respuesta concreta porque eso depende de ti. Pero, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros debiésemos ser los mejores anfitriones de las personas nuevas que llegan a la iglesia, porque así fue como Jesús trató a las personas que se acercaban a Él. Ahora, la pregunta que te formulo para detonar la discusión en esta nueva semana es, ¿murió Jonás o no murió? ¿Resucitó Jonás para convertirse en un tipo de Jesús o qué ocurrió con Jonás? Déjame tu respuesta. La pregunta es, ¿murió Jonás o no murió? ¿Tú qué opinas? Bendiciones. Hermanos y amigos, nos encontramos dispuestos a culminar el repaso de esta lección con el tópico número 5, tópico que corresponde al día jueves 16 de noviembre y que lleva por título La historia del buen samaritano hoy. Antes de avanzar en el tópico, es menester recordarles a nuestros amables oyentes que cada tópico está discriminado en la parte baja, aquí en la cajita que ustedes están observando. De tal manera que si usted quiere mirar un tópico de un día, el del martes, el del miércoles, usted puede acceder allí. Y el repaso general de la lección, pues por supuesto ustedes la tienen allí en el contenido general del canal, de nuestro video para el día de hoy. Nos encontramos en casa de nuestro amigo, el doctor y pastor Kevin Rosado. Hemos hecho un periplo que nos llevó hasta Villahermosa para efectuar una misión de la que ustedes
más adelante van a saber en qué consistió. Por lo pronto, mi querido amigo Kevin, muchas gracias por darnos albergue aquí en tu casa. Y ustedes ya están conociendo a este hombre que nos une una amistad reciente, pero que nos une también un criterio bastante unificador en cuanto a la misión se refiere. Kevin, una pregunta. En los tiempos actuales, ¿habrá samaritanos? En los tiempos actuales, ¿cómo podemos nosotros responderle a la pregunta a ese doctor, ¿y quién es mi prójimo? Coméntame un poco, tú me estabas haciendo un análisis del capítulo 10 de Lucas, que es el capítulo en el que se basa la lección de este día, jueves 16 de noviembre. Como preámbulo para la historia o parábola que presentó el Señor Jesús, comenzó con una pregunta por el versículo 25, en que se le acercó un hombre muy educado, versado en los escritos de los profetas, porque no existía el Nuevo Testamento. Y le preguntaba al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y esa es la pregunta que todos nosotros tenemos. Nos queremos asegurar que vamos a tener la vida eterna. Y Jesús no le respondió la pregunta. Le dijo, en lugar de eso le hizo otra pregunta. Y le dijo, ¿cómo lo lees? ¿Cómo sabes? Jesús sabía que aquel hombre sabía las cosas. Él quería entrampar a Jesús. Entonces él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, muy bien, ya que tú sabes todas esas cosas, ve tú y haz lo mismo. Y entonces él se sintió que le tocó algo, porque saber todas las cosas, como dice San Pablo, si yo supiera todas las profecías y toda la ciencia, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces él sintió esa aguja ahí. Y él como excusa dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor Jesús le dio la historia del buen samaritano. Según el espíritu de profecía, esto no era solamente una fábula o algo que el Señor Jesús preparó. Algo que había ocurrido. Había ocurrido recientemente, y tal vez, pienso que tal vez este mismo sacerdote era el que había pasado junto a aquel hombre que estaba herido. Cabe dentro de la probabilidad. Cabe dentro de la probabilidad. Y sería incluso mucho más contundente la parábola para él, y la enseñanza sería mucho más fuerte. Seguramente, y se sintió leído por Jesús como Jesús podía hacerlo, y él lo hizo en diferentes ocasiones. Así que en este caso le dijo, así que no sabes quién es tu prójimo. Y entonces le dio la historia del buen samaritano. Su pregunta es, ¿quién es el buen samaritano? El buen samaritano debe ser usted, yo y cada cristiano. Entonces, Kevin, un detallito. Hay algunos miembros de nuestra congregación, tú fuiste pastor, ya eres pastor jubilado, yo no he sido, todavía no gozo de ese privilegio, pero sabemos que a veces los miembros de iglesia se quejan y dicen, es que dentro de la iglesia no hemos recibido un buen trato. Incluso nos han dicho, hay gente de otra religión que ha respondido a nuestras necesidades. ¿Eso es posible que ocurra? Que incluso, como dice aquí en los autores, a veces los pastores, los ancianos y los miembros de iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. ¿Qué tienes tú que decir sobre eso? Una experiencia personal. Eso es más aleccionador todavía. Mi hija mayor, tenemos 2 hijas y un hijo. El hijo es el de medio. Tuvo un accidente y ella resbaló, había llovido y resbaló y cayó en su codo. Y se le partió el codo en varios pedacitos. Ah, caramba. Y fue una cosa muy delicada porque él estaba en Austin, Texas, y tenía que regresarse al área de Dallas-Fort Worth. Pero como los huesitos estaban todos despegados, no recibían alimento para mantenerse vivos hasta que llegara el cirujano y los uniera. Eso complicó mucho las cosas y ella no podía hacer su brazo. La iglesia de donde ella es muy activa, prácticamente la querían hacer anciana de iglesia por la actividad de ella, y ella dijo no debe ser, no lo aceptó. Ella hace otras cosas. Todos, desde el pastor y los miembros de la iglesia, supieron que Lindy tenía un accidente delicado. Ningún solo adventista vino a visitarla, ni el pastor. Pero los de la comunidad y sus compañeros de trabajo no adventistas,
estaban ahí constantemente chequeando en ella, llevándole los alimentos para ella y la familia, para mis nietos, para el esposo, y fueron buenísimos samaritanos, y los adventistas no lo hicieron. En este caso vemos personas religiosas, un sacerdote y un levita, que nos representa a nosotros ahora, en este tiempo, como cristianos. Los sacerdotes serían los pastores y los levitas, nosotros los miembros laicos. Pasaron, vieron a aquel hombre en gran necesidad. Ese hombre podía morir en cualquier momento, y pasaron. Pero vino alguien a quien consideraban enemigo, no parte del pueblo de Dios, y ese fue el samaritano que le extendió la mano totalmente. Y esto, queridos hermanos, apreciados amigos, es una realidad. Nosotros no podemos dejar de atender las necesidades de ninguna persona. Por supuesto, dice las Sagradas Escrituras que las necesidades que deben ser primariamente atendidas son las de nuestra propia congregación de fe. Pero si nosotros no hacemos esa parte de atender las necesidades de nuestra congregación de fe, ¿creen ustedes que realmente estamos haciendo la obra que Cristo nos ha pedido? Esto que mi amigo Kevin nos está contando puede ser también repetido en algunos de ustedes. Situaciones como estas ocurren. ¿No significa esto entonces que vamos a echarle ahora el agua sucia a la iglesia adventista? No. Por No. el hecho de que algunos miembros o alguna congregación no atendió la necesidad, pero sí es una advertencia muy seria para nosotros en el tiempo actual. Para ser justos, les quiero decir que una iglesia del área de Fort Worth. Estaba a punto de decir cuál es, pero no le quiero dar luz negativa. Es una iglesia que tiene un buen departamento de Dorcas. Es una iglesia que sí contribuye con otros. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Tanto el que es cercano a nosotros como también son los lejanos. Siempre y cuando que tengan una necesidad. Pueden ser nuestros familiares, pueden ser los miembros de nuestra iglesia, nuestros amigos, o puede ser aún nuestros enemigos. Correcto. Y en la atención a nuestro prójimo, ahí no cabe distingo de raza, de credos políticos, de asuntos religiosos, nada. La enseñanza de Jesús la encontramos aquí en el deseado de todas las gentes. A la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dice, no tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. ¿Hay alguna persona en el mundo que no pertenezca a Dios? No, absolutamente no. Lo que me gusta, Pastor Márquez, la parte en que este hombre toma al herido, lo lleva al lugar donde lo van a cuidar, y él no le dijo a aquella persona, cuídalo y te voy a dar una limitada cantidad. No le dijo, eso es muy cierto. Yo tengo $50 y eso te voy a dar, a ver qué puedes hacer. Dijo, todo lo que necesite, hazlo y yo te lo cubriré. No puso límites. ¿Por qué? Porque se amaba él, amaba a aquel enemigo, entre comillas, como se amaba a él mismo. Si a él hubiese sucedido, no hubiera escatimado ningún gasto. Y tampoco escatimó ningún gasto hasta saber que aquel enemigo estaba curado. Este punto que el pastor Kevin nos ha dicho es extremadamente importante. Fíjate que personalmente yo no había analizado ese detalle de ver cómo ese samaritano no escatima esfuerzos. Él no dice, mira, gástate hasta tanto porque no puedo más. No, y es que le dejó, digo, te dejo. ¿Y si necesitas? Y cuando yo necesito todo lo que necesite, al regresar yo para chequear si quedó bien él, esperando que quedara, le digo, si te debo algo, yo te lo voy a cubrir. Así que no escatimes ningún gasto. Maravilloso. Y creemos que en el buen samaritano, de alguna manera, está representado también el actuar de nuestro Señor Jesucristo, que no escatimó nada escatimó para venir a salvarnos a nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante esta semana. Muchísimas gracias, Pastor Kevin, por habernos acogido. Estamos aquí en Puerto Morelos. Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, al sureste de México. Esta es la casa de Kevin. Vacacional. Vacacional. Esta es la casa vacacional, sí, porque él reside realmente es en Texas. En Texas. En Texas. Prácticamente estamos pasando la mitad del año allá y la mitad aquí.
desde que nos jubilamos. Ok. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana. Muchísimas gracias por seguir nuestro canal. Permítanos continuar siendo un factor de cambio y un factor de ayuda para todos ustedes. Si te gustó este video, dale like, compártelo con otras personas y muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones. Del maestro para los maestros.